2:31 y seguimos con Aula Abierta, llevando el aula a todas partes. El día de hoy con esta aula full, además con 4 estudiantes universitarios co-moderando el día de hoy. Edgar Beltrán, Henry Rodríguez, César Zambrano, Ana Paola Nava, estudiantes tanto de Derecho como de Ciencias Políticas, tanto en la Universidad del Zulia como en la Universidad Rafael Urdaneta, y además un invitado estrella el día de hoy, profesor universitario, que pues conduce también el aula el día de hoy junto a mi persona, el profesor Daniel González, historiador, investigador, y además pues ciudadano, ¿no? Esto es bien importante, ese es el mejor título, ¿no?, que nos podemos llevar el día de hoy. Bueno, y a Ana, que llegó en el segundo segmento, le corresponde presentar a nuestra invitada del día de hoy. Está en la línea telefónica la señora Nori Soto. Hola, profe, muchísimas gracias por la invitación a formar parte de esta aula abierta, propiamente dicha. En nuestros inicios hablamos sobre lo que era la ciudadanía y cómo afectaba esto a la aplicación de la democracia y cómo formaban parte los valores de la misma. Ahora bien, en nuestro próximo segmento tenemos a la coordinadora de Seminario Buen Gobierno y Formación Sociopolítica y Ciudadana de la Fundación Centro Gumilla. Centro Gumilla es perteneciente de los sacerdotes jesuitas asociados a la Fundación Fe y Alegría, que se encargan de propiciar lo que es la educación de calidad. Específicamente tenemos el día de hoy a Nori Soto. Vamos a hablar con ella. ¿Cómo está, señora Nori? Bueno, buenas tardes. Bien, gracias, Ana. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por permitirnos tenerla el día de hoy compartiendo con nosotros en esta tarde. Sí, ciertamente nosotros trabajamos en la Fundación Centro Gumilla. Pertenece a las organizaciones de la Compañía de Jesús, es hermana, digamos, nos llamamos así, hermano de la organización Fe y Alegría, que tiene que ver con el área de educación de las escuelas Fe y Alegría. Y Centro Gumilla se encarga de la parte de investigación, formación y publicaciones, bien conocida la revista SIC, y muchos libros que tienen que ver con sociopolítica de Venezuela y de comunicación y otras publicaciones, ¿no? Y ciertamente la temática que ustedes están abordando de la ciudadanía y tiene que ver con esa formación política que nosotros manejamos en el Centro Gumilla, bien importante para la convivencia de la ciudadanía, ¿no? Bien, le queremos hacer una pregunta de ¿cómo específicamente se podrían implementar los valores ciudadanos en la formación sociopolítica desde el Centro Gumilla? Bueno, desde el Centro Gumilla nosotros trabajamos programas de formación sociopolítica, y la ciudadanía, pues la ciudadanía es un tema que debe formarse desde las escuelas, desde los hogares. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene que ver con esa actitud que tenemos los que somos ciudadanos en cuanto a reconocer nuestro rol dentro de la sociedad y con nuestro rol y nuestras relaciones con las instituciones que conforman nuestra sociedad en cuanto a lo que tiene que ver con deberes y derechos, ¿no?, como ciudadanos. Es importante, una pregunta. Ustedes como institución que a lo largo del tiempo han demostrado tener experiencia en el área de la formación, la educación, pero también el seguimiento de estas políticas. ¿Qué considera ustedes que ha llevado hoy en día a que la Iglesia Católica haya disminuido su participación con respecto en el área de la educación? La intervención del Estado, un Estado que no cree en la educación plural, la educación democrática. ¿Qué considera usted que ha cambiado la percepción que ha tenido los ciudadanos con respecto a la educación que han implementado usted a lo largo de los años y que ha sido magnífica, pero que hoy no lo podemos percibir de esa manera? Porque el Estado... Realmente yo creo que la Iglesia como tal no ha disminuido en cuanto a eso, ¿no? Lo que han disminuido son los apoyos, los aportes, y toda la situación país que pues ha llevado a las escuelas porque las escuelas específicamente en el área de las escuelas dependen mucho de la infraestructura, dependen mucho de la calidad, y en eso tiene que tener respaldo de un Estado, ¿no? Entonces lo que ha desmejorado definitivamente es el respaldo del Estado. La Iglesia como tal, en sus diferentes áreas, bien sea organizaciones como la Compañía de Jesús y cualquier otra organización, las escuelas maristas, los Gonzaga, los salesianos, o sea, toda la red de la Iglesia, las escuelas ABEC, o sea, todo creo que en ese sentido no ha disminuido, al contrario, siempre se ha mantenido presente
en los espacios donde es más necesaria la educación, que es en las zonas populares. Lo que sí ha disminuido es el apoyo, y la iglesia como tal pues no es generadora como de recursos para financiar y sostener todo lo que implica eso. En la medida de lo posible pues lo hacen, y las fundaciones también lo hacen en la medida de lo posible, pero la calidad de la enseñanza se mantiene, por lo menos en el caso de Fe y Alegría. De repente, a lo mejor tú no has tenido la experiencia directa, pero muchas escuelas de Fe y Alegría, ellos mantienen un programa de educación bastante competitivo a nivel mundial, porque está en diferentes países, y se preocupan no solo por la educación de los jóvenes, sino por mantener la calidad de los docentes. Eso se ha mantenido en la iglesia. Y Centro Gumilla, como tal, pues tiene programas de formación, pero fuera de lo que es el aula, más hacia las comunidades, hacia otros grupos, ¿no? Bien, perfecto, señora Nori. Mire, y si le plantearan la oportunidad de formar parte en la formulación de una política escolar, ¿de qué forma desde los programas de formación ciudadana que tiene el Centro Gumilla podrían aportar a la misma? Desde la formación de valores ciudadanos en los programas educativos, Centro Gumilla pues se enfocaría básicamente, o es la visión que pudiéramos tener, de todas maneras esas son parte de diferentes áreas de investigación que pudieran aportar cosas, ¿no? Pero sí desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos, el joven como tal necesita una pauta educativa, ¿no? Y necesita reconocer que forma parte de una sociedad. Desde nuestra formación, pues que reconozca cuáles son esas instituciones, cuál es esa sociedad a la cual el joven va a asumir una posición, y por supuesto todo centrado desde la dignidad, de los valores de respeto, de la tolerancia, de la solidaridad, que eso forma parte pues de toda la educación, pero sí buscando hacia ese rol, hacia la identificación de cuáles son las instituciones que conforman mi sociedad, conocer la sociedad, cómo funciona políticamente, cómo funciona socialmente, para que comience el joven a tener un criterio de cómo va a asumir esa sociedad. Yo creo que eso es fundamental, que el joven comience a manejar herramientas de análisis que le permita entender cómo entender esa sociedad, que en algún momento va a asumirla o abordarla como... Buenas tardes, profe. Le habla Edgar Beltrán. Ajá. Considerando todos estos temas que hemos mencionado, principalmente sobre el poco compromiso que existe por parte del Estado venezolano con respecto a la educación en general, pero más precisamente con respecto a la formación ciudadana, ¿usted cree que es posible que desde iniciativas privadas, desde las iniciativas de la Iglesia, con el Centro Gumilla, con otras instituciones de la Iglesia, con las propias iniciativas privadas de los padres y desde la familia, es posible una idónea educación venezolana, es posible una idónea educación ciudadana? Bueno, yo creo que para que todo sea, digamos, global, necesariamente el Estado tendría que participar, pero en caso de vivir la situación que vivimos, en donde el Estado no toma en cuenta eso, por supuesto que las iniciativas privadas, los colegios, las escuelas, deberían tener como prioridad fundamental esa formación, porque es parte de lo que estamos viviendo actualmente. Nosotros hablamos en términos generales de que hay una crisis de valores, que hay una crisis institucional, que los jóvenes están muy desorientados, entonces precisamente esta educación desde el esfuerzo de los sectores privados, de la iglesia, todo, yo creo que sí, definitivamente aportaría muchísimo, sobre todo a nivel de los niños y los jóvenes, para que sean nuevas generaciones con mejor actitud ciudadana en el país, definitivamente, pero no hay que negar que esto tiene que trascender hacia el nivel del Estado. Una última pregunta un poco concreta, tomando en cuenta esto que se ha mencionado, unas recomendaciones breves para mejorar la cultura política y la formación ciudadana desde la escuela y principalmente desde la familia. En primera instancia la conducta que te llevaría a un buen ciudadano primero es a entender que existen unas normas de convivencia. O sea, somos ciudadanos porque compartimos un país, una nación, una comunidad, un territorio, y hay que entender lo que es la norma de convivencia. Es decir, yo no estoy solo en la sociedad, yo comparto con otras personas y esas personas tengo que verlas desde el punto de vista, y ahí voy a hablar desde el punto de vista cristiano, como mi hermano, desde una visión fraterna, sin egoísmo y con tolerancia. Entonces yo creo que a partir de allí, si le inculcamos a los jóvenes cuál es su rol desde el respeto a las normas de convivencia, que es decir, respeto al otro, yo creo que se puede avanzar mucho.
porque algo tan simple como como cuando estamos en la ciudad, ceder el asiento a una persona mayor, pero no porque te obliguen, sino porque es tu convicción, por respeto, o respeto a los padres, y bueno, tantas cosas que hoy están tan mal, pero tiene que ver con eso, con las normas de convivencia, para que todos tengamos una convivencia mucho más armónica. Bueno, era la señora Nori Soto, coordinadora de formación política y ciudadana del Centro Gumilla, a quien le agradecemos infinitamente su deferencia de atender nuestra llamada telefónica por Aula Abierta. Muchísimas gracias, señora Nori Soto, desde Aula Abierta, infinitas gracias. Tenemos que presentar nuestra próxima música, muchachos.